era Jefté? Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Jueces, capítulo 10. Jefté era un guerrero de Galat, pero hijo de una prostituta y de un hombre llamado Galat. La esposa de Galat tenía varios hijos y cuando crecieron no aceptaron a Jefté. Todos los hijos obligaron a Jefté a salir del pueblo y le dijeron: tú no vas a recibir ninguna de las posesiones de nuestro padre, eres hijo de otra mujer. Así que Jefté se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde reunió una banda de delincuentes que lo seguían. Después de un tiempo, los amonitas pelearon contra Israel. A causa de la lucha entre amonitas e israelitas, los ancianos líderes de Galat fueron a buscar a Jefté en la región de Tob. Le dijeron a Jefté: queremos que seas el jefe y comandante de nuestro ejército para poder pelear contra los amonitas. Jefté respondió: ustedes me odiaban y me sacaron de la casa de mi padre. Entonces, ¿por qué me vienen a buscar ahora que están en problemas? Los ancianos líderes le dijeron: precisamente por eso te buscamos. Te rogamos que vengas con nosotros para pelear contra los amonitas. Tú serás el jefe y comandante de toda la gente de Galat. Jefté respondió: si ustedes quieren que yo regrese a Galat para pelear contra los amonitas, supongamos que el Señor me ayuda a ganar. Entonces, ¿seré yo su nuevo jefe y comandante? Los ancianos líderes le dijeron: el Señor está escuchando todo lo que decimos. Te prometemos que vamos a hacer todo lo que tú digas. Entonces, Jefté se fue con los ancianos líderes de Galat. Jefté se convirtió en el jefe y comandante de Galat en Mizpa. Jefté repitió ante el Señor todo lo que antes había dicho a los ancianos. Jueces, capítulo 11, del 1 al 11. Primero vemos que Jefté es presentado como un varón guerrero. No habla de tacha alguna sobre él, pero sí mencionan que era hijo ilegítimo de una prostituta y vemos que fue echado de la casa. Recordemos que en aquel tiempo esta era una mancha grave. No solo su madre era una prostituta, sino que se cree que también era extranjera y esa sí era una mancha sobre él. Deuteronomio 23:2 dice: ningún hombre nacido de padres a los que por ley se les ha prohibido casarse pueden hacerse ciudadanos del pueblo del Señor. Sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, no podrán hacerse ciudadanos del pueblo del Señor. Además, veamos la condición de Jefté. Había llegado a ser el líder de una pandilla de delincuentes. Así, en ese estado estaba Jefté con 3 obstáculos en su vida que tenía que superar para llegar a ser un líder en su país. Hijo de una ramera, exiliado y líder de delincuentes. No era probable que pudiera ser usado, pero ya vemos que Dios nada da por perdido y nadie es nada en sí mismo. Primera de Corintios 1, 28 y 29 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede decir: yo tengo las condiciones para ser usado. Dios trabaja de maneras misteriosas. José era un joven de bien y terminó humillado antes de ser usado. Y también humilló a Moisés y a David. Ahora vemos que levanta de su vergüenza y humillación a Jefté para ser usado por él. La perla más hermosa del ejemplo de que el juicio de los hombres no vale más que el juicio de Dios es nuestro Señor Jesús. En Lucas 20:17 dice claramente: pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores,
ha venido a ser cabeza del ángulo. El criterio del hombre sin Dios no vale nada cuando se ejerce la voluntad de Dios. Mensaje de Jefté para el rey Amón. Jefté envió mensajeros al rey de Amón con este mensaje: ¿cuál es su problema con los israelitas? ¿Por qué han venido a pelear contra nosotros? El rey de los amonitas respondió: estamos peleando contra los israelitas, pues al salir de Egipto, ellos robaron nuestras tierras desde el río Amón hasta los ríos Jaboc y Jordán. Si quieres, convence a los israelitas de que nos devuelvan nuestras tierras pacíficamente. Los mensajeros regresaron a donde estaba Jefté y llevaron el mensaje. Y Jefté volvió a enviar a los mensajeros a hablar con el rey de los amonitas. Este era el mensaje de Jefté: los israelitas no robaron la tierra de los moabitas ni de los amonitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, cruzaron por el desierto y atravesaron el Mar Rojo hasta llegar a Cades. Los israelitas mandaron mensajeros al rey de Edom para pedirle un favor. Ellos le dijeron al rey: por favor, permite que nuestra gente cruce por tu territorio. Pero el rey de Edom no les dio permiso. Entonces los israelitas enviaron el mismo mensaje al rey de Moab, pero él tampoco los quiso ayudar, y los israelitas tuvieron que quedarse en Cades. Después, los israelitas volvieron a andar por el desierto y anduvieron alrededor de los territorios de Moab y Edom. Llegaron a la tierra al oriente de Moab y levantaron el campamento en la otra orilla del río Amón. Los israelitas no entraron al territorio de Moab porque el río Amón es el límite de Moab. Luego los israelitas mandaron mensajeros a donde estaba Sihón, el rey de los amorreos. Sihón era el rey de Hesbón. El mensaje decía: te rogamos que nos dejes pasar por tu territorio para llegar a nuestra tierra. Pero Sihón, el rey de los amorreos, no confió en los israelitas y no los dejó cruzar por su territorio, sino que se reunió a su ejército y levantó un campamento en Yahaza. Entonces el ejército de Sihón peleó contra los israelitas, pero el Señor, Dios de Israel, ayudó a los israelitas a derrotar al ejército de Sihón. Así, los israelitas ganaron la tierra de los amorreos. Los israelitas ocuparon todo el territorio de los amorreos, desde el río Amón hasta el río Jaboc y desde el desierto hasta el río Jordán. Entonces fue el Señor quien obligó a los amorreos a salir de su territorio y quien dio esa tierra a los israelitas. ¿Crees que puedes obligar a los israelitas a salir de esa tierra? Con seguridad que puedes vivir en la tierra que te ha dado tu Dios, Quemos. De igual forma, nosotros vamos a vivir en la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado. ¿Acaso eres mejor que Balac, el hijo de Zippor? Él era el rey de Moab y nunca fue a pelear ni a discutir con los israelitas. Los israelitas han vivido en Hesbón y en los pueblos a orillas del río Amón durante 300 años. ¿Por qué todo ese tiempo no han tratado de recuperar las tierras? Israel no te ha hecho ningún mal, pero tú te estás portando muy mal con los israelitas. Que el Señor, que es el único juez de verdad, decida si los que tienen razón son los israelitas o los amonitas. Pero el rey de los amonitas no hizo caso del mensaje de Jefté. Jueces 11, del 12 al 28. Está muy clara la narrativa y no entraremos en detalle, pero veamos lo que sigue a continuación. La promesa de Jefté. Jefté, lleno del espíritu del Señor, recorrió Galat y Manasés. En Galat pasó por la ciudad de Mizpa y de allí fue a la tierra de los amonitas. Jefté hizo una promesa al Señor, diciéndole:
Si me ayudas a vencer a los amonitas, entonces al regresar victorioso, te haré una ofrenda. La ofrenda será la primera persona que salga de mi casa a recibirme cuando yo regrese. Jefté fue a pelear contra los amonitas y el Señor le ayudó a ganar. Jefté venció a 20 pueblos desde Aroer hasta Minit, hasta Abel-Keramim. Así fue como los israelitas dominaron a los amonitas. Jefté regresó a su casa en la ciudad de Mizpa. La primera persona que salió a recibirlo fue su única hija. No tenía más descendientes, ni hija ni hijo. Ella salió feliz tocando un tamborcillo y bailando. Cuando Jefté vio a su hija que salía primero, se desgarró la ropa y dijo: «Hija mía, me has destrozado. Me estás causando una gran tristeza. Le hice una promesa al Señor y no puedo romperla». La niña dijo: «Papá, si has hecho una promesa al Señor, cumple lo que prometiste. Después de todo, el Señor te ayudó a derrotar a tus enemigos, los amonitas». Y luego la niña le dijo a su papá: «Primero hazme un favor, déjame estar sola durante 2 meses. Déjame ir a las montañas para poder llorar con mis amigas, porque ya no me casaré ni tendré hijos». Jefté respondió: «Puedes ir». Así que la mandó lejos durante 2 meses. La niña y sus amigas fueron a las montañas y lloraron porque la niña nunca se casaría ni tendría hijos. Después de 2 meses, la niña regresó donde estaba su papá y Jefté cumplió lo que había prometido. La hija de Jefté nunca tuvo relaciones sexuales con nadie y entre el pueblo de Israel se convirtió en una costumbre que cada año las mujeres de Israel lloraban durante 4 días para recordar a la hija de Jefté de Galat. Jueces 11 del 29 al 40. Su causa era justa y Dios le había dado seguridad a Jefté que saldría victorioso. Este varón, que había sido exiliado, tuvo la posición más alta en el momento que menos imaginó y rodeado de la emoción hace una promesa precipitada que Dios no le había pedido. Eclesiastés 5, 4 y 5 dice: «Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas». Aquí noto que definitivamente Jefté no conocía el carácter del Señor, pues si Dios era quien lo había honrado con el cargo, era porque ya le había dado la victoria en sus manos. El capítulo dice que el Espíritu vino sobre él, no necesitaba añadir más a ello, pero prometió entregar al Señor a la primera persona que saliera a recibirlo. Ahora recordemos que Jefté había vivido alejado de Dios. La pregunta es: ¿por qué le ofrece a Dios un miembro de su casa? ¿Y para qué? La Escritura no hace más comentario, tampoco se lee que Dios desapruebe el hecho, no hay más explicaciones. Además, Jefté es un hombre aprobado por Dios, mencionado aún en el libro de los Hebreos junto con los demás varones calificados de Dios. Hebreos 11:32 dice: «¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas». ¿Qué ofrecimiento le hizo a Dios? Pues en Éxodo 20 dice: «No matarás». Y también vemos en Deuteronomio 12:31 dice: «No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Ni aún Abraham en el sacrificio a su hijo, pues Dios solo quería comprobar su obediencia». Ahora recordemos la promesa de Jefté.
Jueces 11:31. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Entonces ofreció Jefté el holocausto, pero sabemos los que hemos leído su palabra y aprendido de su carácter que Dios no acepta holocausto humano. Lo que Jefté hizo aquí es dedicar a la persona que saliera para el Señor. Lo que se nota es que Jefté no pensó jamás que su única hija sería la que saldría primero. Al ser su única, querría tener descendencia, pero ¿cuál sería su lamento al ver salir a su hijita? Pues ella nunca se casaría, no conocería varón, según el mismo texto. Veamos en la actitud de su hija, que era una señorita obediente y sumisa y alegre con la victoria de su padre. Además, era una señorita honorable. Jefté cumplió su promesa. Ten cuidado de lo que prometes a Dios. Él no se agrada de los insensatos. Piensa antes de prometer y cumple cuando lo hayas hecho. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.